Muy bien, pues vamos a dar inicio con nuestro siguiente tema de este diplomado. Y pues bueno, para eso vamos a dar comienzo. Hoy vamos a hablar sobre las acciones esenciales para la seguridad del paciente, un tema sumamente importante en nuestro día a día, en nuestro actuar, en la realización de todos los procedimientos de todos los profesionales, no exclusivamente enfermería. Por eso vamos a tocar algo de la introducción, los antecedentes de la calidad de los servicios de enfermería, qué son las metas internacionales y se siguen ocupando, si ya no, siguen estando vigentes, el marco jurídico de las acciones esenciales y la importancia de la unificación de estas mismas en nuestra práctica día a día y unas conclusiones. Tenemos aquí pues una parte de la reseña profesional y vamos a hablar sobre la introducción. Para esto la Organización Mundial de la Salud nos dice que la seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria, que hay un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso que se da una vez que el paciente ingresa a la institución de salud y que inclusive en ocasiones su acompañante también no está exento de sufrir alguna lesión por esta misma, ¿no? Los pisos están mojados, no están debidamente señalados, no se tiene precaución con los punzocortantes una vez que están en las habitaciones, se le vamos agregando y pues bueno, eso se vuelve pues una fuente de peligro. Los eventos adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica clínica, de los mismos productos, por eso tenemos también ahí la situación con la tecnovigilancia, al igual que con otras ramas de este mecanismo para poder buscar una solución y una seguridad ante este tipo de problemas. La mejora de la seguridad del paciente pues, obviamente requiere por parte de todo el sistema, todo el gremio del profesional de la salud, para que esto se disminuya considerablemente y no se vuelva un riesgo. La persona ya va con nosotros porque tiene un padecimiento y entonces no es coherente pues que estemos ante una situación que complique esta rama que está viviendo el paciente. Como resultado de una articulación con otras organizaciones e instancias, una de las funciones estratégicas del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, que es el SINASEAM, y en trabajo colaborativo con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, pues bueno, surge el desarrollo para poder hacer una publicación sobre los documentos que nos hablan sobre las acciones esenciales para la seguridad del paciente y cómo poderlas aplicar en el proceso de la certificación de estas unidades hospitalarias, ¿no? Entonces, que sirva de pie para que, bueno, de esa manera se evalúe, se certifiquen las unidades hospitalarias en donde nos encontramos laborando y esto genere, pues, un impacto en la mejora de las pacientes. ¿Cuáles van a ser estos antecedentes de calidad en los servicios de enfermería y de salud en lo general? Vamos a hablarlo, pero para ello, pues bueno, nos vamos a preguntar qué es la calidad y cómo se miden estos indicadores, porque la calidad pareciera que pues hablamos de tratar con respeto, de mejorar los vínculos del profesional con el paciente, el familiar, de hacer las cosas bien a la primera, ¿no? Y para esto, pues bueno, ya tenemos cédulas en donde se evalúan todos estos indicadores, todos estos mecanismos, y de esa manera, pues podemos llegar al punto final donde podemos saber si en efecto hicimos una buena
intervención con calidad. Aunque, pues la realidad es que también tiene como muchos sesgos en donde pues no podemos este, ser confiables al 100% de los datos que ahí se muestren, ya que en algunas de las situaciones pues se llegan a alterar o a tener algún proceso erróneo estos mecanismos. Entonces nos dice que la calidad es la atención, el grado en el que los servicios de salud para las personas y los grupos de población incrementan la probabilidad de alcanzar resultados sanitarios deseados y se ajustan a conocimientos profesionales basados en datos probatorios. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestras intervenciones que vamos a modificar, nuestras intervenciones que vamos a emplear, pues bueno, deben de estar basadas en una situación en donde nosotros podamos medir ese grado de satisfacción. Estas cédulas que ya manejamos, pues bueno, ahí están, ¿no? Ya están inmersas en este proceso, pero pues bueno, tenemos que entonces hacerlo de una manera objetiva, pues el hecho de que podamos utilizar este tipo de resultados, pues precisamente para mejorar los puntos en los cuales pues pudimos tener algún error, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí. Bien. Entonces, pues bueno, aquí tenemos otro boletín por parte de la CONAMED que toma puntos de la OPS. Y pues bueno, nos dice que en México se habla de indicadores de calidad en salud y que es evidente que no existe un solo conjunto de estos, pues para poder hacer una medición, porque tenemos una gran diversidad de cédulas de evaluación de los indicadores, tenemos diferentes componentes que los constituyen y esto hace que se vuelva pues hasta cierto punto complicado poder hacer la medición porque tenemos diferentes cédulas que al final, pues el punto es el mismo, ¿no? Llegar a una atención de calidad benéfica para el paciente, pero pues ya entre tantos componentes se vuelve complicado el poder hacer la implementación de estos. Y pues bueno, esto se debe a que parte de la fragmentación del sistema de salud mexicano, así como de la diversidad de enfoques e intereses, pues encontrados en los diferentes institutos, ¿no? O sea, todos queremos atender de calidad, pero cada uno toma su propia estrategia para poder lograr a esto. Y entonces tener esa diversidad de componentes, pues es lo que le vuelve complicado el poder aterrizar a una sola empleabilidad de situaciones. Entonces, ¿existen sesgos en la información sobre los indicadores de calidad? Sí, sí los hay. En muchas de las ocasiones, la persona que pues empieza a utilizar la implementación de estos indicadores, pues bueno, ¿qué es lo que se va a ir generando? Pues bueno, que en este momento, pues nosotros vayamos teniendo eh, a tener una evaluación, pues vamos a poner que todo está bien, que todo está perfecto, que todo va de la mano. Y entonces nos damos cuenta que seguimos teniendo caídas, que seguimos teniendo lesiones por presión, entre otras, de las más comunes o de las más que se presentan cuando no debiera de ser. Entonces, estos sesgos pues se vienen o se dan pues al final del día porque las cédulas cuando se hace la evaluación pues podemos colocar que todo está bien cuando la realidad es otra y entonces el no querer aceptar que tenemos fallos pues no nos permite poder encontrar una solución que mejore y aterrice pues todas esas circunstancias. Entonces, entre los principales proyectos que se dan sobre la medición de los indicadores de calidad, pues bueno, se mencionan, si recorremos en el tiempo, los indicadores de los INDICAS, que se dividían en uno y 2, los indicadores de Procesa, los indicadores de resultado, los indicadores de Caminando a la Excelencia,
los indicadores del Observatorio de Desempeño Hospitalario, Prevenims, los objetivos del milenio, los objetivos del desarrollo. Entonces, van saliendo, van surgiendo y al final todos tienen el mismo objetivo. Entonces, lo ideal pues sería conjuntar todas esas ideas en un solo grupo y de ahí encaminarlas pues para poder hacer el cumplimiento de esta mejora de la calidad. Entonces, ¿cuál va a ser la atención pues más apropiada para nuestro paciente? Pues bueno, los servicios que se proporcionan al individuo con la finalidad de proteger, promover, y restaurar la salud, las cuales, concluyen en actividades preventivas y curativas, en el conjunto de basado de principios científicos, ¿no? De ahí es donde nos vamos nosotros a basar. Entonces, para esto, pues bueno, vamos a analizar pues esta diapositiva. Muy bien, pues una vez que nosotros podemos analizar, pues, ¿qué es lo que nos dice? Dice que toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede en cualquier momento, independientemente de su estado de salud y previo a recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad, ¿sale? Y opciones de tratamiento, tiene el derecho a decidir libremente sobre la aplicación o no de procedimientos diagnósticos y terapéuticos a través del consentimiento válidamente informado. Entonces, esta persona que está en un proceso de atención, pues puede decidir si quiere o no quiere la intervención bajo una intervención. Los pacientes que han rechazado un tratamiento invasivo podrán revocar dicha decisión por medio de un escrito al personal médico. Entonces, le vamos a colocar un catéter, le vamos a colocar un sello, un pleurovac, le vamos a colocar X, situación que va en mejora de su salud, pues bueno, el paciente pues lo podrá rechazar, ¿no? Y en el momento pudo haber dicho, no, no quiero que me lo pongan, y se establece ahí en el documento que el paciente no acepta, pero pues después en algún momento puede decir, ¿saben qué? Siempre sí quiero, ¿no? Entonces, pues puede hacer la revocación de esa solicitud donde primero dijo que no. Los familiares del enfermo tienen la obligación de respetar la decisión que de manera voluntaria tome el enfermo. Entonces, debemos de, siempre va a ser la intención de asesorar, de encaminar a una mejor de toma de decisión en base a los estándares que nosotros tenemos, donde pues obviamente el servicio que le estamos ofreciendo, la intervención que le estamos ofreciendo mejorará su condición de salud, pues obviamente que él deberá de tomar esa decisión y los familiares pues deberán de aceptar en medida de lo posible, de lo que también ellos crean mejor para su paciente. Entonces, para garantizar una vida de calidad y el respeto a la dignidad del enfermo, los médicos tratantes en ningún caso y por ningún motivo deberán aplicar medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios al enfermo en situación terminal. Entonces, aguas aquí en esta parte, sí debemos de ser muy respetuosos en las decisiones que el familiar o el propio paciente pues tomen en vista a su resolución de su problema y al mejoramiento de su salud. Entonces, vamos a hablar sobre las metas internacionales de la seguridad del paciente. Entonces, la pregunta más controversial y más actual que se tiene hoy en la realidad, ¿aún son vigentes? ¿Aún están en ese periodo de vigencia? Si yo voy a una conferencia y hablo sobre metas internacionales, ¿estaré en lo correcto o ya me van a ver como una persona que no está actualizada? Pues bueno, tenemos 6 metas internacionales de seguridad del paciente que se basan en las 9 soluciones definidas por la OPS, ¿no?
que a su vez fueron publicadas por la Organización Mundial de la Salud desde el 2001. Entonces ya desde el 2001 veníamos como teniendo más consideración sobre la calidad del paciente. Ya han pasado 23 años de esto. Estamos a 4 años del objetivo 2030. Entonces, vamos a ver, o sea, hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos nosotros promoviendo para la seguridad del mismo. Entonces, ya se dieron a conocer y entonces todas siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero oiga, si la plática de hoy se refiere a las acciones esenciales de seguridad del paciente, ¿por qué hablamos sobre las metas internacionales? Pues porque las metas internacionales no solamente son aplicadas a México, son aplicadas a todos los demás países que hay, y entonces todos se basan a las metas internacionales. Nosotros como país tomamos o se tomó la decisión de todas las demás rúbricas que les comentaba que había, enfocarlas a un solo proyecto, y ese solo proyecto fue las acciones esenciales, y ahorita vamos a tocarlas. Entonces, estas metas internacionales, que hoy con las acciones esenciales son 8, se sumaron 2, nosotros tenemos que buscar de los problemas más habituales que se presentan, pues bueno, una solución para la mejora de estas, ¿no? Entonces, esta era la estructura de los 6 objetivos prioritarios. Teníamos nuestras metas internacionales, identificar correctamente al paciente. ¿Cuál era el objetivo prioritario? Mejorar la precisión de la identificación de los pacientes para prevenir errores que involucran, pues, a un paciente equivocado, ¿no? Pasamos a un paciente de quirófano que no era, le pasamos un medicamento que no correspondía, hicimos alguna intervención por ese error. Entonces, en el 2015 se actualizan las cédulas de acreditación con mayor enfoque a la seguridad del paciente. Entonces, en una diapositiva anterior hablamos de que el SINASEAM, con la intención de la certificación de las unidades hospitalarias, pues se estaban basando o se iban a basar en este cumplimiento de las acciones esenciales. Pero aquí en el 2015, después del 2001, que fueron que se publicaron a nivel mundial, en el 2015 pues ya nos dice que se van a modificar estas cédulas para que se puedan generar pues estas acreditaciones con base a esto, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se evaluaba? Pues que se generara una inclusión total de los pacientes en la seguridad a través de la actualización, la aplicación y supervisión del procedimiento para su adecuada identificación. Entonces, se hizo el seguimiento, se evaluó, se verificó, se aplicó, no hubo errores en un determinado periodo, pues entonces el hospital está cumpliendo con el objetivo de esta meta internacional, ¿no? Y así era como se aplicaban, pues, estas cédulas de evaluación, pues, para poder determinar si la unidad se acreditaba, con base al cumplimiento de estas. Y así, con las seis metas internacionales, se hacía esa evaluación en lo general de toda la unidad, y pues bueno, ya al final se hacía la sumatoria de los puntos y pues se determinaba. Aquí cabe aclarar que las encuestas eran sí o no, si cumple, no cumple, no había un punto intermedio, ¿no? Donde esta revisión equivale a 10 puntos. Si sí cumple, pues tienes 10, si no cumple, tienes 0, pero si medio lo cumpliste, va a valer 5. Eso no aplicaba en las cédulas. La cédula solamente era si cumples o no cumples. No hay un punto intermedio. Era ahí donde lo volvía complicado. Entonces, pues aquí nosotros tenemos unas ligas en donde podemos identificar que y evaluar la aplicación de estas metas internacionales y a dónde estamos, pues, al día de hoy, 2024. Entonces, ¿cuáles van a ser estas acciones esenciales para la seguridad del paciente? Pues nos dice que la Secretaría de Salud el 18 de abril del 2018, pues, en una reunión con todos los dirigentes, pues se habla sobre ya conocer bien los paquetes de las acciones esenciales para la seguridad del paciente y cómo las van a poder echar allá aplicarse en cada una de estas instituciones, en donde no se dejan a un lado ni se eliminan las que vimos en diapositivas anteriores, sino que ya deben de todas esas enfocarse al cumplimiento de esta línea en específico para no tener tantas ramificaciones o distintas formas de aplicar y al final pues volverse complicado. Entonces, más sin embargo, se calcula que el 66% de este tipo de eventos adversos que
que aquí se describían en esta reunión, pues decían que son prevenibles, ¿no? Lo que plantea un área de oportunidad para brindar una atención médica, ya que entonces quiere decir que de estas problemas que se llegan a encontrar, pues todas ellas pudieron ser controladas o disminuidas o erradicadas en algún caso en su totalidad. Entonces, para atender esta problemática, el Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad de Educación en Salud desarrollaron mesas de discusión para poder identificar pues aspectos en donde se puedan seguir los establecimientos que brindan atención médica en beneficio al paciente con la disminución de complicaciones, de riesgos de errores y que tengan un impacto en la atención médica. Este fue el inicio de las 8 acciones esenciales ya para la seguridad del paciente, las cuales se aplicaron tanto para los entornos hospitalarios como ambulatorios y las 8 acciones y sus objetivos generales. Entonces ya a partir de esta reunión dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a ya a implementarlas y ahorita vamos a ver, tomemos bien en cuenta que aquí hablamos del 18 de abril del 2018. Tomen a consideración esta, que fue ya la reunión con todos los dirigentes de las diferentes unidades de salud para poder ya hacer una implementación sólida y continua de estas acciones esenciales. Vamos a tocar el marco jurídico de estas para que ustedes lo tomen en cuenta. En el 2017 se publica el documento de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, donde nos habla sobre los mecanismos que se van a utilizar para la aplicación de esta. Y aquí ya nos dice que la seguridad del paciente durante los procesos de atención a la salud son prioritarios, o sea, no debemos de esperar, no debe de posponerse, debe de ser de manera inmediata. Y entonces, de acuerdo con las estimaciones, en México el 2% de los pacientes hospitalizados muere, ¿no? Y el 8% padece algún daño a causa de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente. Entonces, pues son cifras altas porque pues no deberían de sufrir este tipo de situaciones cuando se está acercando a una unidad hospitalaria que trabaja en medida de lo posible, pues para resolverle su problema de salud. Entonces, el 22 de junio del 2017 salen publicadas a través de la Secretaría de Salud y la CONAMED, ¿no? Las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y aquí ya nos las mostraban, ya nos decían, ¿saben qué? Pues esto es de lo que se va a tratar y esto es lo que nosotros queremos erradicar y mejorar y aportar, ¿no? Y si bien nosotros conocemos, pues la CONAMED no es un organismo, una institución que saque o que publique acciones en medida del paciente, sino nos da recomendaciones, es intermediario entre algunos conflictos, pero entonces, ¿por qué la CONAMED tiene como esta iniciativa de decir vamos a identificar este proceso? Pues bueno, la Secretaría de Salud, al determinar que es una buena idea y una buena estrategia el poder tomar las acciones esenciales, pues ya salen publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre del 2017, y aquí hablamos del 22 de junio del 17, entonces, ¿cuánto tiempo después? Pues ya se puede generar, ¿no? Y hablábamos de que en abril del 2018 ya es donde se hace la reunión con todos los dirigentes nacionales sobre el acuerdo ya para implementarlas en sus unidades. Entonces, ya aquí, pues ya sale el acuerdo por el cual se declara la obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud del documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Entonces, salen en septiembre del 2017, pero en abril del 2018 ya se hace la reunión con todos los dirigentes para su aplicación y verificación de cumplimiento de estos puntos. Después, sale la modificación a partir del 15 de septiembre del 2017, donde ya tiene una intervención entonces el SINASEAM. Si ustedes recordarán, en las diapositivas iniciales hablábamos de que el SINASEAM pues, era el encargado de hacer la verificación, cumplimiento de seguridad de las metas internacionales y con eso daba el cumplimiento a la certificación y acreditación de las unidades hospitalarias. Ya para el 15 de septiembre del 2007 sale este documento y en este documento ya se habla de las acciones esenciales para la seguridad del paciente como método para la certificación y acreditación de las unidades en cumplimiento para poder obtener ese grado.
Entonces, ¿cuál es la importancia de la unificación institucional en el manejo de las acciones esenciales para la seguridad del paciente? Tenemos una unidad hospitalaria que pertenece a un grupo determinante, llámese IMSS, SEDESA, ISSSTE, del que ustedes gusten. Pero si cada unidad hospitalaria va a tomar su propia estrategia, pues entonces ahí es donde ya no hay una continuidad en el manejo, ¿no? Entonces es ahí donde se tiene que unificar primero institucionalmente y posteriormente transversalizar esas adecuaciones o esos mecanismos que se tomaron para poder entonces, pues poder llegar a esta unificación y todos hablar el mismo lenguaje de la seguridad del paciente. Entonces, para esto tenemos la acción esencial, seguridad del paciente uno, que nos habla sobre la identificación correcta del paciente. Y en esta identificación correcta del paciente, pues tenemos que realizar un listado en donde se renombren todos los momentos críticos en donde puede surgirse la necesidad del cumplimiento de la identificación del paciente. Se ha definido el proceso de identificación del paciente con al menos el uso de los dos datos de identificación, que no incluya la ubicación física del paciente, su padecimiento o la especialidad o disciplina que le esté brindando la atención, ¿no? Entonces, el paciente de la cama 2 del piso 3 de cirugía general, que está a cargo de traumatología. Entonces, eso no se puede utilizar como método de identificación porque puede haber muchos sesgos o errores en ese proceso. El proceso incluye la forma de identificar los pacientes desconocidos, recién nacidos, productos de embarazos múltiples, alteración del estado de conciencia y cualquier otra posible variante que ponga en riesgo la seguridad del paciente. Entonces, aquí es importante el cómo lo voy a identificar. ¿Quién es el producto uno, el que está del lado derecho, el del lado izquierdo, el que tuvo el foco de auscultación de la frecuencia cardíaca de tanto? ¿Cómo vamos a identificar estos procedimientos y cómo lo vamos a dejar plasmado? Los procedimientos son identificados usando al menos dos de los datos de identificación que obviamente antes de administrar medicamentos. Nombre del paciente, qué medicamento le voy a colocar, dosis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que verificar esa parte en estos medicamentos antes de ser ministrados. Los pacientes son identificados usando los dos datos de identificación antes de administrarles infusiones intravenosas con el fin profiláctico, diagnóstico, terapéutico, ¿no? Entonces, voy a administrar mm, una solución calculada con electrolitos. Entonces voy y la conecto, pero antes de esto pedí la corroboración de estos datos, ¿no? Que fuera mi paciente, que la solución estuviera correcta, que la cantidad de electrolitos fuera la indicada, antes de poder administrar, ¿no? Entonces, ya hoy en día también lo vamos a ver, pero se hace una libreta de doble verificación, donde hay veces que ya nada más es de voy a administrar esto, pues anótale, ¿no? Que ya hiciste la doble verificación, cuando no debiera de ser así, cuando debiéramos de ir y garantizar, a veces ni nos paramos, ni siquiera corroboramos el membrete, simplemente ya se hace como de forma en automática y no debiera de ser esta situación. Los pacientes son identificados al menos con algunos dos de los datos antes de la administración de sangre y hemocomponentes, ¿no? Entonces ya se verificó el folio, el nombre, el expediente, antes de que podamos administrarlos y poder disminuir la posibilidad de tener un error. Los pacientes son identificados usando al menos dos datos de identificación antes de realizar un estudio de gabinete, a quién bajamos a rayos X, a quién bajamos a una tomografía, a quién se le hizo un ultrasonido, qué tipo de ultrasonido se le va a hacer, todos esos datos con la finalidad de que no se presenten errores y obviamente comprometa la integridad de la percepción de la calidad, ¿no? Nuestros pacientes, antes de extraer sangre o una muestra para análisis clínicos, ¿no? ¿Cuántas de las veces se ha presentado el que vamos, tomamos una muestra, pero no era el paciente, ¿no? No le correspondía a él en ese momento tomarse la muestra, entonces tenemos que tener precaución en esa parte. Cuando se hace la implementación de las dietas, ¿no?
este, antes de ser trasladados dentro o fuera de la misma organización o del mismo instituto, ¿no? Lo vamos a llevar a un estudio y ya llegamos al área de imagen y resulta que ese no era el paciente, ¿no? No se le realizó el estudio, pues una cuasi falla, también más adelante vamos a tocar estos puntos de los eventos adversos, pero no se puede, no se tiene que presentar. Por eso debemos de hacer la identificación de nuestro paciente en conjunto, camillero, médico, personal de enfermería, con todos los involucrados en este proceso para poder evitar ese tipo de errores. En la terapia de reemplazo renal o hemodiálisis, igual lo mismo, muchas de las veces llevamos al pacientito a su terapia y todavía no le han explicado pues en qué consiste, a lo mejor es las primeras veces, a lo mejor ya es un paciente recurrente ya en el procedimiento, pero pues sigue teniendo dudas, entonces nosotros debemos de ver toda esa situación y evitar que existan errores por identificación, pues a la hora de llevarlos a estas terapias. También debemos de tenerlo en procedimientos y tratamientos antes de realizar procedimientos invasivos o de alto riesgo, el colocar un catéter, el realizar un procedimiento que comprometa la integridad de este individuo. Cuando identificamos un cadáver, pues bueno, también para no tener problemas a la hora de que los vayan a recoger sus familiares para poderles dar su seguimiento que corresponda, pues van a tenerlos bien identificados para que no existan errores y también hay evidencias de este tipo de casos en donde pues han dado un cuerpo por otro y no debiera de ser, no debiera de cerrarse esta brecha en la identificación del paciente pues para que esa parte se evite. Entonces, tenemos la acción esencial número 2 que nos habla de comunicación efectiva entre todo el personal profesional de la salud, en donde pues nos habla que debemos de identificar y realizar un listado en donde se plasmen todas las posibles eh, situaciones, brechas o alteraciones que puedan poner en riesgo el cumplimiento de este proceso. Para esto, pues bueno, se han diseñado una serie de procesos donde disminuyen la probabilidad que ocurran eventos adversos por indicaciones clínicas o resultados de laboratorio o gabinete, dados de manera verbal. Muchas de las veces, pues, se da un cumplimiento verbal a la utilización por la carga de trabajo, por algunas otras actividades, pero debemos de cerrar ese tipo de situaciones. Entonces, el uso del proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar, pues nos ayuda a poder romper esta parte en donde ya lo escuché, lo escribo, lo vuelvo a leer, procurando que sea en voz alta o que haya una persona más prestando atención a esta parte para que me pueda corroborar lo que estoy leyendo y de esta manera pues nos van a confirmar que la indicación que se está dando pues es la correcta. La definición de un documento que estandarice para escribir las órdenes e indicaciones y los resultados del laboratorio de gabinete que se dan de manera verbal. Entonces ya tenemos ahí una bitácora o debería de haber una bitácora de la verificación de este tipo de indicaciones, ¿no? Verbales o por vía telefónica en algunos de los casos. El médico bajó al área de urgencias, pero mi paciente en este momento en el piso se puso complicado. Marcamos urgencias, el médico en este momento pues está atendiendo otra situación, nos da alguna acción a realizar en lo que se desocupa y puede subir, y entonces esta debe de estar validada para que no exista alguna alteración. Entonces, una vez que realizamos el proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar, cuando se den indicaciones de manera verbal. Se realiza el procedimiento de escuchar, escribir, leer y confirmar cuando se reciben resultados de laboratorio y gabinete de manera verbal, ¿no? Se realiza el proceso alternativo de escuchar, repetir y confirmar en las situaciones en las que no es posible escuchar, escribir, leer y confirmar. Entonces, si yo no tengo en este momento el cómo escribir, pues lo tengo que repetir, ¿no? Entonces quitamos la acción de escribir en ese momento porque no lo tengo a la mano. No sé, estamos en una situación de urgencia y nos dicen, necesito que pases este medicamento, o estoy preparando por la urgencia o lo estoy anotando, entonces en ese momento pues repetimos nada más, ¿no? Entonces, tal medicamento a tal dosis, nos confirman y entonces procedemos a ministrar esta parte. ¿Qué nos habla la acción esencial sobre el paciente número 3? En el proceso
en la seguridad en el proceso de medicación. Tenemos que definir el proceso. Si te dan cuenta, todas las acciones, el primer punto es defina cuáles son los posibles riesgos que usted ya identificó. No hay más, necesita definir esa parte. Entonces, ya una vez que nosotros identificamos, pues bueno, tenemos que tener una ubicación, un etiquetado individual, un resguardo, en este caso de electrolitos concentrados, y tenemos que implementar la doble verificación durante su preparación y administración de estos componentes, como son electrolitos concentrados, quimioterapias, radiofármacos, insulinas, anticoagulantes parenterales, y, y es importante porque era donde yo les decía, a veces por la carga de trabajo o la comodidad, pues ya nada más llevamos nuestro membrete y la otra persona firma como el que realizó la doble verificación, pero no lo hicimos, ¿no? Ya lo vemos como una acción más a nuestra jornada laboral, en donde ya nada más nos dedicamos a firmar estas etiquetas, y no debiera de ser. No solamente es a la hora de la preparación, sino antes de que sea administrado, debemos de hacer esta doble verificación, que otra vez sea el paciente, que sea el medicamento correcto, la dosis correcta, que cumpla con la velocidad de infusión correcta, ¿no? Para que podamos disminuir, pues, los riesgos que se puedan llegar a presentar. No hay electrolitos concentrados en áreas de atención de pacientes, salvo que sean necesarios desde el punto de vista clínico. Entonces, no debemos de tener un acúmulo de este tipo de medicamentos en unas zonas donde pueda ser de fácil error cometido para la aplicación de estos, ¿no? La conservación de estos. Los electrolitos concentrados deben de etiquetarse de manera individual y ya sabemos, ¿no? Rojo, verde, blanco, ¿no? Que identifique que con una señal visual que ese medicamento es de alto riesgo. Y utilizar la doble verificación, pues en la preparación y administración de estos medicamentos que ya mencionamos. ¿Cuál es nuestra acción esencial en seguridad del paciente? 4, la seguridad en los procedimientos, ¿no? Aquí ya debemos de tener, si nuestro paciente cumple con una marca estandarizada para identificación del sitio anatómico que corresponda generalmente a su intervención quirúrgica, ¿no? Ya está descrito que debe de haber un marcaje, pero a veces no en todos de los casos se aplica, y no debiera de ser. Debemos de estandarizar que en cada procedimiento vaya con su marcaje debidamente utilizado y donde participe el paciente y sepa qué es lo que le van a realizar. El paciente participa en la realización del marcado, cuando obviamente es posible, cuando no, pues tratar de buscar que participe el familiar, alguien que ayude a cumplir con esta serie de acciones. No se realiza el proceso de verificación. Y aquí hablamos, el paciente correcto. Entonces, nos dice que acorde a los datos de identificación de las Meta Internacional de Seguridad del Paciente, la número 1, que nos habla de la identificación, el procedimiento es correcto, la disponibilidad de todos los documentos y estudios relevantes los cuales deben de ser necesarios para la intervención están completos, la presencia y funcionamiento adecuado de todo el equipo, dispositivos médicos necesarios, el marcado del sitio anatómico, las alergias del paciente, el riesgo de sangrado y el filtro correcto y la identificación del acceso vascular en el caso de la hemodiálisis. Entonces, ya nosotros hablamos aquí de que las metas internacionales no perdieron vigencia ni no se hicieron hacia un lado cuando iniciaron las acciones esenciales. Las acciones esenciales van en complemento a las metas internacionales, y aquí dentro de este mismo documento nos dice, vas a realizar un procedimiento, bueno, conforme a la meta internacional, ¿no? Lleva el cumplimiento de la identificación de tu paciente. Entonces, se dan cuenta aquí cómo ya se empieza a relacionar. Tenemos una acción esencial que nos habla sobre la seguridad de los procedimientos, pero que se interrelaciona con la meta internacional o la acción esencial número 1, que es identificar a nuestro paciente, para que de esta manera, pues obviamente no cometamos el error o no se tenga el riesgo de llevar a un paciente equívoco a la sala de procedimientos. Se realiza y se documenta el tiempo fuera, el on time, el time off, antes de hacer el procedimiento, ¿no? Entonces, para que de esta manera nosotros podamos garantizar que estamos haciendo la intervención correcta.
Previo al inicio de la terapia o de reemplazo renal con hemodiálisis, se lleva a cabo la verificación pre-procedimiento y el tiempo fuera. O sea, el paciente correcto es por la vía correcta, la medicación correcta, o sea, todo lo demás que se esté haciendo de la manera justa, pues bueno, y ya pues nuestro procedimiento. Entonces, el time off no solamente es al inicio de un procedimiento quirúrgico, sino es al inicio, previo al inicio de todo procedimiento invasivo a nuestro paciente. Entonces, justo antes de la transfusión de sangre y hemocomponentes se lleva el tiempo fuera o debiera de llevarse. Ya lo preparé, ya purgué mi equipo, ya lo tengo en la bomba, pero antes de conectarlo, volvemos a hacer la verificación. Se brinda educación al paciente y su familia con el protocolo universal o tiempo fuera para su participación, toma de decisiones de acuerdo a los procesos definidos en la meta internacional de seguridad del paciente, la número 4. Entonces, chéquenle, tenemos que educar al paciente, tenemos que educar a la familia, tenemos que involucrarlos también para el cumplimiento de las acciones esenciales. Y una de ellas, la vamos a tomar en cuenta, nos habla de dónde tenemos que involucrar al paciente y a la familia y al resto del equipo de salud para el cumplimiento de estas. ¿Qué nos dice la acción esencial de seguridad del paciente 5? Reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Sale? Entonces, todo tipo de infección que se presente en el hospitalario se debe considerar como un evento adverso, se debe considerar como una falla de la acción esencial número 5, porque pues nuestro paciente ya se complicó, tuvo un proceso infeccioso, el cual pues no nos ayudó a disminuir este riesgo, ¿no? Entonces, algo hicimos que no cumplimos con esa parte. Recuerden que el punto 1, ya no se los pongo porque el punto 1 nos habla en todas las acciones, el identificar y el plasmar cuáles son las brechas en donde tenemos que mejorar. Entonces, ya de ahí nos vamos al punto 2, que es el programa incluye la monitorización de la calidad del agua y el abasto de insumos necesarios para la higiene de manos. Aquí es trascendental. Hablamos, obviamente, en este punto de la acción esencial donde nos habla sobre la prevención de riesgos por infecciones, pues obviamente que el punto pilar pues es la higiene de manos, pero eso no solamente en esta acción esencial, sino en todas. De hecho, desde la identificación de mi paciente, pues obviamente para identificarlo, pues posiblemente debo de acercarme, verificar el nombre, tocarle para ver la pulsera, no lo sé. Entonces, desde ahí ya implica un lavado de manos. Acuérdense de nuestros 5 momentos, pues no es necesariamente hasta al tener un contacto con el paciente, sino inclusive al acercarnos a la habitación, el cubículo donde se encuentre, yo debo de hacer mi higiene de manos, ¿no? El programa incluye la educación a pacientes y familiares. Entonces, esto también es sumamente importante porque no siempre las infecciones van relacionadas porque el personal de enfermería o médico o personal de la salud pues no cumplió con estos estándares, sino porque a veces el familiar pues ya le ayudó a taparse, entonces ya tocó las sábanas, después ya llegó la comida y ya le ayuda a comer, y después ya lo ayudó a ir al sanitario, ya regresó, y en qué momento se lavó las manos. Entonces también es importante que nosotros capacitemos y verifiquemos la, la participación del familiar bajo el cuidado y de su paciente que se encuentra pues comprometido inmunológicamente al estar hospitalizado. El programa incluye la capacitación al personal y a los visitantes, reiteramos, la capacitación y la verificación de esta capacitación que sea clara, pues debe de ser significativa pues para las personas que están. A lo mejor no siempre vamos a generar un protocolo porque hay pacientes que a lo mejor, no sé, van a estar 2 o 3 días, ¿no? Pero a veces tenemos pacientes que ya llevan un mes y que si les preguntamos que cuál es la técnica de lavado de manos, no la sabe, o cuándo fue la última vez que se lavó las manos, pues, tal vez en todo el día no lo ha hecho porque no las siente sucias, porque cree que no es necesario, pero ya ha tocado más de una vez de parte de los dispositivos médicos o a su propio paciente o le ha dado de comer y entonces ya manipuló diferentes zonas de la unidad en la que se encuentra su paciente y no debiera de ser. El programa debe de incluir la monitorización, la evaluación y el análisis de los datos relacionados con la implementación. Eso es importante porque si nosotros no monitorizamos que las estrategias que estemos dando sean las correctas o no estamos evaluando que tenga un impacto a la atención de los pacientes, pues entonces
pues no va a tener un impacto importante o significativo en el proceso que estemos haciendo, pues derivado a que las acciones que estamos haciendo no tienen un seguimiento, ¿no? Entonces es importante esa monitorización de esas estrategias. Y el programa pues debe estar implementado en toda la organización. Podemos a lo mejor pilotear que en un servicio se aplique cierta técnica y vemos si a lo mejor ahí nos funcionó, pues después implementarla a todo el instituto, pero dejar en claro al inicio que se estaba piloteando en ese servicio específico. Si no, de lo contrario, empezamos con comentarios de yo estoy en cirugía y ahí aplicamos una técnica y cuando paso a urgencias, pues resulta que pues es que ahí no se hace igual que como se hace arriba, ¿no? Pareciera que estamos hablando de dos unidades hospitalarias diferentes cuando es en la misma, simplemente cambié de servicio y en una sí se realiza, pero en el otro no. Entonces debemos de tener cuidado con el cumplimiento de esas situaciones para que se dé a conocer en toda la unidad hospitalaria. ¿Cómo vamos a reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas? Debemos de definir los criterios y dónde están los puntos rojos donde pues ocurre más o puede haber más riesgo de alguna caída, personalizar estos criterios en base a la condición que tengamos por piso o por unidad inclusive, ya que, no sé, en este piso tenemos azulejo que está en condiciones perfectas, en otro ya hay medio, algunos donde ya faltan pedazos, no sé, o sea, debemos de individualizar ahí sí, para que podamos determinar en dónde hay un foco rojo más, para que pueda suscitarse alguna caída, podamos poner nuestra atención, nuestras intervenciones en ese mecanismo, en esa acción, y pues podamos evitarlos. Se ha definido un proceso para evaluar y reevaluar el riesgo de caídas en todos los pacientes, ¿no? Fundamentados en el propósito de esta meta, que no haya caídas. Entonces, ya evaluamos y hay que volver a reevaluar en un determinado tiempo si entonces hemos continuado con esa mejora, por qué sí se ha continuado y la podamos seguir implementando y dar a conocer, o qué es lo que tengamos que cambiar porque a lo mejor no nos ha sido tan funcional. Se ha definido un proceso para evaluar y reevaluar. El establecimiento determinó qué personal tiene la función de la evaluación y reevaluación. Entonces, aquí sería importante, pues bueno, que se determine si tendría que ser la misma persona que haga esa reevaluación o tendría que ser una persona distinta con otra visión del no querer dar una respuesta del sí, está bien todo, no, sino que haga una evaluación objetiva en donde diga, aquí hay que modificar esta interacción. Se evalúa el riesgo de caídas cuando se realiza la evaluación del primer contacto en el establecimiento. O sea, mi paciente llega ya sea por la consulta, por la puerta de consulta externa, por la puerta de urgencias o por alguna otra de los accesos. Ahí no hay riesgos. Desde ahí nosotros tenemos que evitar que haya un riesgo a la entrada de esta unidad hospitalaria. ¿Sale? Se evalúa el riesgo de caídas como parte del proceso de evaluación inicial. Entonces, mi paciente tiene alguna condición, usa bastón, tiene marcha, ¿cómo se llama? Dificultosa, tiene no sé, tiene alguna situación que lo comprometa, desde ahí nosotros evaluamos y tenemos que tomar esa estrategia. Toma algún medicamento, ya le coloqué alguna venoclisis, ya le retiramos el calzado porque se va a quedar sobre la camilla, entonces si se quiere levantar pero no tiene calzado, pues hay mayor riesgo porque se puede resbalar, entre otras características. Entonces ahí es importante que verifiquemos eso. Se evalúa a todos los pacientes en cada cambio de turno y cada cambio de área de servicio. Entonces, aquí es importante que nosotros digamos, en el turno de la mañana no tenía un riesgo porque no tenía venoclisis, estaba hablando, estaba platicando, estaba con su familiar, pero ¿qué pasó para la tarde? Ya no tiene familiar, entonces ya no hay quien lo vigile o quien lo apoye para cuando quiera hacer algún movimiento, ¿no? ¿Qué pasó para la noche? Ya no hay familiar, ya no tiene ahora sí calzado ni vestimenta porque ya se quedó hospitalizado y entonces tiene otra evaluación, tendría otro factor de riesgo. Entonces, aquí es importante que se esté haciendo esa reevaluación en cada turno. A lo mejor en la noche el paciente estuvo dormido con los barandales en alto, no hubo mayor riesgo. Pero ¿qué pasa en la mañana? En la mañana ya se tiene que levantar a bañar, entonces en la noche no tuvo riesgo, pero para la mañana ya incrementa el riesgo porque va a haber un piso mojado, porque las sandalias no son las adecuadas, no sé, ya se incrementaron factores, entonces tengo que yo reevaluar para evitar que ahí se presente.
Se reevalúa el riesgo de caídas de cada paciente una vez que cambia su estado fisiológico. Mi paciente ya tiene otro tipo de medicación, ¿no? Que él compromete, que presenta cefaleas, que ha tenido náuseas, que ha tenido alguna situación que no era la inicial, también tengo que evaluarlo con ese riesgo. Como resultado de la evaluación y reevaluación de riesgo de caída, se implementaron medidas necesarias. Entonces, con esta evaluación que hice al inicio, implementé algunas medidas que evitaran que se cayera. Pero a la hora de reevaluar, en efecto, hicimos un cambio de las medidas o simplemente hicimos el cambio de la reevaluación y ya, no hubo un cambio, no hubo una intervención diferente, sigue estando lo mismo, simplemente modifiqué la codificación, entonces no debería de ser. Se educa, involucra al paciente y a su familia respecto a las medidas de prevención para el riesgo de caídas. Entonces, aquí es importante que nosotros involucremos al familiar, que involucremos al propio paciente en decirle, no se levante, llámenos, aquí voy a estar presente, mi nombre es tal, por favor, si necesita algo me habla, porque si no, pues de lo contrario, pues el paciente dice, yo me siento bien, yo estoy en condiciones de caminar, yo llegué caminando, lleva 2 días recostado, se levanta, hay un ligero mareo, no le da importancia, se sigue levantando y entonces después pierde fuerzas en los miembros inferiores y le genera una caída. Entonces, no, necesita usted hablarme para que yo le apoye o vigile que su traslado sea correcto. También, mientras ese traslado, yo puedo hacer una evaluación y determinar si mi paciente está en condiciones o no. Y importante que le digamos al familiar, necesitamos que usted le diga a su paciente que por favor si necesita algo nos hable o en el momento en el que esté usted en la visita, pues que se apoye de usted para poder hacer alguna actividad. Hemos visto que hay horarios de visita, el familiar está sentado, está teniendo otras situaciones y su familiar está caminando por los pasillos solo y entonces de todas maneras pues sí está el familiar, pero no nos está ayudando a verificar que su paciente no tenga algún riesgo, ¿no? O en su defecto nos avise, porque también se ha dado que lo va acompañando el familiar y enfermero, mi paciente se mareó, pero ya lo tiene sujetado, entonces atendemos sin el riesgo de que se haya caído, ¿no? Entonces, sí es importante la intervención del familiar, tanto para cuando lo está asistiendo como para cuando lo está visitando, pues que nos comparta todo este tipo de mecanismos. Ahora sí llegamos a un punto. Notificación y análisis de los eventos adversos. Tenemos una notificación ya en una plataforma en donde ustedes entran a la Dirección General de Calidad y Educación y entran al sistema de registro de eventos adversos y ingresan y suben a la plataforma y suben ahí pues estas situaciones que se pudieron haber presentado. ¿Con qué finalidad? Eh, Hablemos tuvimos un error en la medificación por electrolitos, ¿no? Porque yo sabía que el KCL venía en una ámpula de color rojo. Y ahora ya me llegó una ámpula que es igual que el sulfato, solo que sigue trayendo la etiqueta roja, pero ya más chica, ya no es tan visible, ¿no? Entonces yo por eso me confundí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sube ese reporte de evento adverso y donde tal vez no solo a mí me tocó equivocarme con esa, sino ya nos damos cuenta que ya se reportaron 15, 20 o 100 casos similares por la misma situación. Entonces algo está pasando y tomamos una medida para que pues eso no se vuelva a presentar. De ahí se deriva el análisis de esos eventos adversos. ¿Qué se presenta? ¿Por qué se presenta? Y cómo lo podemos pues erradicar. Entonces, ¿cómo vamos a notificar una sospecha de una reacción adversa? Que eso pues va de la mano, ¿no? Tenemos una reacción adversa al medicamento que nos va a provocar un evento adverso propiamente por la tensión, pero no necesariamente porque fue intencional, sino fue por el medicamento. Tenemos que saber identificar cuándo va a ser una reacción adversa al medicamento y cuándo va a ser un evento adverso, porque me equivoqué en la preparación o en la administración del medicamento. Entonces, son cuestiones diferentes que sí tenemos que tener muy en claro. Entonces, COFEPRIS, pues ya nos da un instructivo sobre el reporte para la identificación de las reacciones adversas a los medicamentos. Y entonces, pues bueno, ya aquí tenemos que hacer la diferenciación porque son procesos que comprometieron un daño con el paciente, pero no necesariamente yo lo preparé bien, era la dosis correcta, lo pasé en el tiempo correcto, pero mi paciente presentó una reacción. Entonces, bueno, entonces eso ya es otro procedimiento y se lleva
la verificación por otro medio, no de la misma manera. A diferencia de que si yo viese, ¿cómo se llama? Preparado mal el medicamento, o la dosis fue incorrecta, o el tiempo de difusión fue incorrecto, entonces ahí sí ya es un error que entra como evento adverso porque cometí ese error. Pero en este caso, pues es diferente. Entonces sí tenemos que tener atención en esa parte. También tenemos el punto de la tecnovigilancia. Entonces, la tecnovigilancia pues, nos ayuda a garantizar que los dispositivos médicos que se encuentran disponibles en el mercado funcionan de la manera para lo cual fueron construidos. No hablemos de una sonda de alimentación en el área de pediatría. Coloco la sonda, amido y resulta que no pasa la leche, ¿no? No cae la fórmula que le estamos dando. Y a la hora de querer aspirar, tampoco aspira, sacamos la sonda y verificamos y viene ocluida, ¿no? Así de fábrica. ¿Cuántas veces no ha pasado esa parte, no? Colocamos una sonda de circuito cerrado para el manejo de la cuantificación de la uresis cuando ya tiene su catéter vesical y vemos que de repente empieza a gotear, está cerrado, está bien colocado, pero pues, tal vez el sellado de esa sonda de fábrica viene mal y entonces es lo que interrumpe ese circuito cerrado y ya tenemos un riesgo ahí porque ya se empezó a regar la recolección de esa micción. Entonces, sí es importante que hagamos estos reportes, que si no es correcto la funcionalidad de un catéter corto porque se dobla, porque la aguja ya viene mal, no lo sé. Entonces, todo eso tenemos que identificarlo y hacer el reporte correspondiente. Entonces, ¿por qué le diste 5 punciones? Sí es un evento adverso porque tendría que ser a la primera, pero también ese evento adverso viene relacionado con un déficit del material de los dispositivos que nos están proveyendo porque no cumple con las características. A la hora de que yo punciono, la aguja pierde el filo al atravesar la piel y eso hace que entonces rasgue el interior de la vena y pues ya no es funcional, ¿no? Compromete un riesgo. Entonces, todo eso nosotros tenemos que identificarlo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una medición de la cultura de seguridad del paciente? La organización genera información sobre la seguridad del paciente misma que se utiliza para tomar decisiones, aprender y mejorar. Eso es importante. Ya no es que nosotros hicimos nuestra medición, pues tenemos que sacar ese análisis y poder dar nuestros resultados a conocer y decir, las decisiones que tomamos fueron buenas, ¿no? Como parte de esta información, cada organización mide al menos una vez por año la cultura de seguridad de la organización. Entonces, ya tomamos las estrategias, durante la implementación fuimos haciendo cambios, modificamos, generamos esos cambios que ayudaran a que se garantizara la seguridad y pues bueno, ya de ahí, pues bueno, ver si en efecto tuvimos ese cumplimiento, esa disminución y hacer los comparativos con años anteriores y cuál va a ser nuestra estimación para lo que queremos en unos meses y ir jugando con ese tipo de resultados pues para saber si en efecto estamos cumpliendo con eso. La cultura de seguridad de la organización es el producto de valores individuales y grupales, de actitudes, de percepciones, de competencias, entre otras cosas, en donde todos se involucren. No solamente esto es trabajo del área de calidad, no solamente es del encargado de un servicio, no solamente es del de limpieza que no deje los pisos mojados, es de todos los involucrados en ese seguimiento que le estamos dando. A todos nos va a beneficiar o a todos nos va a perjudicar que tengamos una situación donde se vea interrumpida la atención de la calidad. Las organizaciones con una cultura de seguridad positiva se caracterizan por una comunicación fundamentada en la confianza mutua debido a la percepción compartida de la importancia de la seguridad del paciente. Entonces es importante que todos se sumen al cumplimiento de estas acciones esenciales. Tenemos que sensibilizar al personal, ya que el punto de lavado de manos que nos ayuda a disminuir muchísimos factores de riesgo, en ocasiones no se aplica aunque tengamos el insumo. Entonces, tenemos que sensibilizarlo a que el lavado de manos es indispensable, ¿no? No es a punto de mesa de debate, o sea, se tiene que hacer y se tiene que hacer bien y en todos los puntos que ya tenemos bien marcados y definidos. Evaluar el estado actual de la cultura, de la unidad en la que estamos, ¿no? Cómo está ese avance y a dónde la queremos llevar. Identificar las fortalezas y áreas para lograr una cultura de seguridad del paciente, ¿no? Involucrarlos, que ese familiar se sienta parte del proceso de atención, de recuperación del estado de salud de su familiar, no solamente sea responsabilidad del personal que lo está
está atendiendo y a su punto de vista que lo está atendiendo mal, ¿no? Sino que también se involucre en ese, en esa recuperación. El análisis de las tendencias de cambio de la cultura de seguridad del paciente con el tiempo, qué nos dice de nuevo, qué tenemos que modificar, en dónde ya estamos bien y lo tenemos que seguir manteniendo y no decaer. Evaluar el impacto cultural de las iniciativas. Alguien hace una propuesta y no decir solamente no es factible, sino darse la posibilidad de poder aplicarlo y ahora sí con base a esos resultados decir no es factible o sabes que sí es factible, pero modifiquemos estos puntos, involucremos a esta otra persona, a esta otra área y yo creo que con eso va a tener más impacto. Entonces sí es importante que hagamos aparte, realizar comparaciones dentro y entre las organizaciones. ¿Qué está haciendo la otra unidad? ¿No? Ya sea perteneciente a mi misma red de atención o a otra, y decir qué están haciendo ellos, porque ellos han reportado que solo se les cayó un paciente en 6 meses, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron de bien para que en 6 meses solamente fuera uno? ¿O qué hicieron de bien para que no fuera ninguno? ¿En dónde están prestando su atención? ¿Qué iniciativas tomaron? Y entonces, en base a eso, pues tomarlas o adecuarlas, si es que para nuestra institución también son factibles, y de esta manera, pues bueno, poder tener ese impacto de mejora. ¿Qué conclusiones podemos tener? En todo el mundo, recordemos, las mesas internacionales siguen estando vigentes, en México siguen estando vigentes, pero encaminadas al cumplimiento de las acciones esenciales, que es en donde se está conjuntando el, el proceso para poder llevar un mejor control y no tener una variación tan diversa de diferentes actividades que pudieran estar eh, influenciando para que éstas puedan tener alguna otra situación. Entonces es importante que sepamos eso. Segunda, es importante que trabajemos en equipo, todos esos registros, todas esas visiones que tengamos, deben de ser encaminadas para el cumplimiento de una acción correcta, ¿no? Entonces, es importante que nosotros formemos esos mecanismos y cerremos esas brechas en donde podamos tener posibles complicaciones, de que le demos la importancia al familiar que, que, este, que está presente en el cuidado de su paciente, que lo involucremos, que se sienta escuchado, que se sienta que lo tomamos en cuenta, para que de esta manera, pues nuestro paciente y nuestro familiar, pues se puedan este, involucrar en ese cuidado, donde la responsabilidad no sea solamente del personal que lo está tratando, sino de todos en lo conjunto, de que esas acciones esenciales tengan un impacto, de que puedan ser medibles. Acérquense a su área de calidad y pregunten cuántos eventos adversos tuvimos en el último mes y de qué fueron esos eventos adversos. Y se van a dar cuenta de que esos eventos adversos pudieron haber sido prevenibles, de que hay estrategias ya establecidas en donde nos van a ayudar a disminuir estos procedimientos de riesgo, donde se pudo haber hecho algo más para evitarlos, ¿no? Y en algunos otros casos en donde ustedes van a decir, a mi percepción creo que hubo más eventos adversos que no se reportaron, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que reportemos más que un evento adverso, una cuasifalla. Una cuasifalla sabemos que es la parte que nos dice casi falló, ¿no? O sea, casi se dio, se cometió un error, pero se identificó en el momento oportuno. Más que un evento adverso, porque si yo reporto una cuasifalla, un ejemplo, eh, íbamos a llevar, se tomó un paciente que me dijeron que era el de la cama 8, pero resulta que tengo 8A y 8B, y entonces pues, dijeron que era para un lavado de pie diabético, y tengo un paciente que está con su pie vendado y el otro pues no lo tiene, entonces doy por hecho que a lo mejor el del pie vendado es el que va a necesitar esta intervención, lo llevamos y resulta que no, pues él era un esguince de tobillo, una fractura de tobillo, y ya llevé un paciente. Entonces, obviamente no le hicieron el procedimiento porque no era el paciente, pero esa es una cuasifalla, ¿no? Lo identificamos, pero esa cuasifalla no se reporta.
¿Por qué? Pues porque se detectó y no le damos tanto. Pero si no hubiera reportado esas cuasifallas que nos estamos confundiendo entre la 8A y la 8B, ¿no? Porque no está identificado, pues entonces es ahí donde nosotros tendríamos que ver el mecanismo de poder identificarlos de alguna otra manera, que ya está descrito, pero tengo que asegurar, por eso es que tengo que reevaluar que las intervenciones que estoy realizando sean correctas. Por eso la importancia de una evaluación y una reevaluación de estos componentes. Entonces, no se reporta esa cuasifalla, se reporta como evento adverso, o no se reporta porque se detuvo a tiempo, queda como una llamada de atención. Pero esa cuasifalla que yo debía de haber reportado pudo haber migrado a un evento centinela, ¿no? Donde yo ya alteré, donde ya le hicieron otro procedimiento a un paciente que no era el que requería, pero se pudo haber tomado estrategias desde una evaluación y una reevaluación desde que yo reporté una cuasifalla. Los apósitos no están fijando bien, ¿no? De un catéter central, digamos. Y entonces yo no reporto esa parte como una cuasifalla o como un reporte de tecnovigilancia, que a lo mejor el número del OTD esté mal, que algo esté pasando, pero yo no lo reporto. Entonces yo no reporté mi cuasifalla de que casi se despegaba o se desprendía el apósito. Simplemente agarré, volví a hacer otra curación y la volví a poner. ¿Qué va a pasar cuando esto se siga suscitando? Si yo no hago el reporte, voy a presentar ahora un evento adverso. ¿Qué es un evento adverso? Pues ahora una MARSI. ¿Por qué? Porque ya le hice 10 curaciones en 48 horas, ¿no? Y ya tiene una lesión, ya tiene un enrojecimiento, ya tiene una afectación que no tenía. Y ahora, ¿qué me va a llevar con o cómo se puede convertir en un evento centinela? Ah, pues como ya está lesionado, pues obviamente ahora la fijación se compromete más, pues porque ya hay una lesión de la piel, entonces tengo que buscar otros mecanismos. Y al buscar esos mecanismos, pues existe el riesgo de que no se haga una fijación muy apropiada, pues porque tengo que implementar a manera de que no se siga lesionando esa zona. Y entonces mi paciente se voltea y como no está muy bien fijado y no capacité a mi paciente y no capacité a su familia, se atora y se sale el catéter. Entonces ya presentamos ahí posiblemente un evento centinela porque a la hora de sacar hizo un reflejo vagal, hizo un sangrado activo que lo comprometió, cuando se pudo haber evitado desde yo haber hecho mi reporte de una cuasifalla, ¿no? Donde hice mi reporte de tecnovigilancia y hubieran identificado que en efecto ese lote estaba saliendo mal, que el apósito se estaba desprendiendo, que el apósito no tenía la adherencia suficiente, qué sé yo, y me hubiera evitado haberle hecho una MARSI y me hubiera evitado hacer un reporte de un evento adverso, donde en el evento adverso me enfoco el por qué el personal hizo 10 curaciones en 48 horas, no sabe manejar los dispositivos y empezamos a asumir otras cuestiones y dejamos a un lado el decir, bueno, ¿por qué se está haciendo? Tu apósito que pusiste, ¿por qué se desprendió? Y entonces buscar ese análisis, por eso es la importancia de que yo lo reporte y de que ese reporte trascienda en un análisis y ese análisis dé un impacto de mejora de la atención del paciente, ¿no? Podemos poner muchísimos más ejemplos, espero que ahí en la cajita de comentarios ustedes los pongan de qué eventos ustedes pudieron haber reportado como una cuasifalla y evitado que se presentara un evento adverso, o que reportaron un evento adverso, no se hizo un análisis y que después pues no se llevó un seguimiento y se sigue presentando otra vez el mismo problema y no debiera de ser. Esa es la intención de que nosotros mejoremos en estos procesos de atención. Entonces, pues bueno, espero haber ampliado su conocimiento sobre el manejo de las acciones esenciales. Que de esas metas internacionales siguen vigentes, pero con la estrategia de la unificación de estas metas, de estas acciones, para que tengamos un cumplimiento más lineal sobre el seguimiento interinstitucional del cumplimiento de la calidad de la atención. Entonces, pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Les adelanto que estaremos implementando la posibilidad de la participación de ustedes a través de un link por Meet o por Zoom, ya se les está haciendo llegar. Entonces es importante que llenen su formulario de inscripción, el cual va a estar en la caja de la descripción de este video.
y así, entonces así a su vez ustedes puedan ser partícipes y podamos interactuar durante la exposición de un siguiente tema con la participación de ustedes para poder hacer un poquito más dinámico la participación de estos temas. Entonces, esténse pendientes, se les van a estar haciendo llegar las invitaciones a través de los correos que ustedes registraron al momento de llenar su registro en el link que aparece ahí. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Todavía están a tiempo de inscribirse. Recuerden que tiene que estar su inscripción concluida antes del 12 de septiembre para que pueda salir la emisión de su diploma en tiempo y forma. Y pues bueno, sigan manteniéndose vigentes en estas transmisiones. Sin más por el momento, que tengan un excelente día.